Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos y muy bienvenidas a todos y todas los y las docentes que se acercan a esta clase virtual que tiene por nombre El arte de la contrapublicidad, creatividad y activismo en la escuela. Hoy les voy a contar de qué se trata el movimiento de la contrapublicidad, cuáles son sus fundamentos teóricos y cuál es su praxis, es decir, cómo aplicamos esa teoría en la realidad a través de lo que llamamos activismo contrapublicitario. A medida que vaya avanzando con la exposición, les voy a ir dando claves de cómo llevar estos contenidos teóricos y prácticos del movimiento contrapublicitario a las aulas, para que puedan trabajar con sus grupos de estudiantes en un formato pedagógico que incluye el análisis crítico de los mensajes de los medios y la publicidad y recursos creativos para reflexionar y también para ponerse manos a la obra y divertirse con sus estudiantes en las aulas. Mi nombre es Julián Pellegrini, soy licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. También tengo un diplomado en Comunicación Política por la misma Casa de Estudios y un posgrado en Educación para la Cultura Digital. Soy docente. También trabajo en comunicación para distintas organizaciones de la sociedad civil y soy director de Proyecto Squatters. Proyecto Squatters es un colectivo de contrapublicidad que inició sus acciones en el año 2008 y está conformado por una red de artistas, de activistas y de profesionales de distintas disciplinas que nos unimos con un objetivo en común, que es develar las distintas formas en que la publicidad y la propaganda corporativa afectan a la sociedad. Les había comentado que el movimiento contrapublicitario tiene sus fundamentos teóricos, que vamos a ver a continuación, y que también tiene su praxis, que es poner en práctica esos fundamentos teóricos con intervenciones en la realidad, a través de lo que llamamos activismo contrapublicitario. En Proyecto Squatters desarrollamos 4 formas de activismo para poner en práctica esos fundamentos teóricos en la realidad. El activismo en las calles, que tiene que ver con intervenir los carteles de publicidad para resignificar sus mensajes y contar aquello que las publicidades y las empresas no nos cuentan. El activismo digital, que tiene que ver con llevar esta forma de activismo que hacemos en las calles, pero a Internet y las redes sociales. En tercer lugar, una forma de activismo para la incidencia política, que tiene que ver con presionar para promover políticas públicas sobre distintas problemáticas sociales. Y por último, lo que llamamos activismo en las aulas, que tiene que ver con llevar estos contenidos teóricos, estas prácticas creativas y artísticas, a través de un formato pedagógico a las aulas, a través de charlas, talleres, cursos y capacitaciones. El objetivo de estas charlas que damos para docentes es que ustedes puedan incorporar recursos que les permitan fomentar en sus estudiantes una actitud reflexiva, una lectura crítica frente a todos esos mensajes que reciben a diario a través de las pantallas y a la vez que les permita producir una respuesta creativa, una respuesta original frente al bombardeo de la publicidad y el marketing. A medida que vaya avanzando en la exposición les voy a compartir una serie de actividades y ejercicios para realizar en el aula, y en la descripción de este video van a encontrar un enlace que les va a llevar a más bibliografía para seguir profundizando en todos estos temas y a otras actividades para que puedan llevar toda la creatividad de la contrapublicidad al aula. Bueno, ahora sí, vamos a empezar, vamos a meternos de lleno con esta clase virtual, así que búsquense algo rico para acompañar, algo para tomar notas si prefieren, y espero que puedan disfrutar esta clase y les sea de mucha utilidad. En principio vamos a ver cómo introducimos la contrapublicidad en el marco de la educación, ¿no? Cómo introducimos la contrapublicidad en la escuela. Y esto tiene que ver con el concepto de las nuevas alfabetizaciones. A diferencia del más reciente pasado, alfabetizar hoy en día no consiste solamente en enseñar a leer y escribir la letra impresa, sino que también implica el conocimiento de los distintos tipos de lenguajes digitales, audiovisuales, de los distintos medios de comunicación modernos. Esta preocupación por las distintas formas de alfabetización no es nueva,
sino que a lo largo del último siglo ha habido muchos pedagogos que a medida que se incorporaban nuevos medios de comunicación de masas a la vida cotidiana de las personas, como por ejemplo la radio, el cine, la televisión, se han ocupado de trabajar con lo que se llamó en un comienzo media literacy, porque tuvo sus orígenes en el Reino Unido, pero que en el mundo hispanoparlante se conoce como alfabetización mediática, alfabetización para los medios o educación para los medios de comunicación. A mediados de la década del 70 del siglo pasado, la UNESCO incluyó la alfabetización mediática o media literacy en la lista de directrices prioritarias para la educación. Debido a esto se fueron desarrollando numerosas disciplinas pedagógicas vinculadas al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que fueron adoptando distintos nombres como educación para los medios, educación transmedia, transalfabetización, alfabetización digital, etc. En el año 2011 la UNESCO decidió combinar todas estas diferentes áreas bajo el paraguas de lo que llamó alfabetización mediática e informacional, e intentó establecer así una noción unificada que englobe todas estas formas de alfabetización vinculada a los nuevos lenguajes audiovisuales y digitales. Esta guía la UNESCO la actualiza periódicamente y ustedes la van a poder descargar desde el enlace que les lleva a la bibliografía de esta clase virtual. Vamos a ver cómo define la UNESCO la alfabetización mediática e informacional. Dice que es un repertorio de competencias que permiten a las personas analizar, evaluar y crear mensajes en una amplia variedad de modos de comunicación, de géneros y de formatos, que tiene como objetivo proporcionar conocimientos y herramientas de análisis crítico para capacitar a los consumidores y las consumidoras de medios y fortalecerlos como ciudadanos y ciudadanas. Obviamente todos estos conocimientos y todas estas competencias no se adquieren de golpe, no se adquieren simplemente por el hecho de mirar las pantallas o de estar expuestos a distintas formas de información, sino que se adquieren a través de un proceso vivo, dinámico, que supone el desarrollo progresivo de conocimientos, de habilidades y de aptitudes. Es decir, que la alfabetización en medios requiere de la intermediación de la escuela de docentes que orienten y que acompañen a los y las estudiantes en la adquisición de estos conocimientos y de estas habilidades. La alfabetización mediática e informacional incluyen un tipo de alfabetización para cada una de las facetas particulares de la sociedad del conocimiento y de la información. La alfabetización digital, la alfabetización informacional, la alfabetización cinematográfica, la alfabetización televisiva, entre otras, y por supuesto dentro de todas estas se incluye la alfabetización publicitaria. Hoy en día estas nuevas formas de alfabetización en medios son un prerequisito indispensable para la construcción de una ciudadanía crítica, autónoma, capaz de participar de manera significativa en una sociedad democrática. Entonces, tenemos el marco general de la alfabetización mediática e informacional, dentro del cual se incluye el marco de la alfabetización publicitaria, y allí es donde se inserta curricularmente, digamos, nuestro proyecto educativo de contrapublicidad en las aulas. Algunos de los interrogantes claves que cubrimos con este contenido son los siguientes. ¿Qué tipo de estrategias persuasivas utilizan las empresas para dirigirse a niñas, niños y adolescentes para incentivar sus prácticas de consumo? ¿Qué concepciones del mundo, qué ideas, qué valores culturales, qué estereotipos están siendo transmitidos a través de los textos publicitarios? ¿Cómo está influenciando la publicidad a los aprendizajes y la construcción de la identidad de niñas, niños y adolescentes? ¿Y qué impactos tiene la publicidad y el marketing en los modos de pensar, en los modos de pensarse, de relacionarse y de consumir de niños, niñas y adolescentes, desde comida chatarra hasta los modelos hegemónicos de belleza que les proponen? De ahora en adelante, en esta exposición, vamos a tratar de dar respuestas a estos interrogantes. Fíjense esta frase: el aire que respiramos está compuesto por oxígeno, nitrógeno y publicidad. Esta frase
plantea una metáfora que describe de manera muy correcta la sociedad en la que vivimos. Hay autores que plantean que no vivimos en la sociedad de la comunicación, ni siquiera en la sociedad de la información, sino que vivimos en la civilización publicitaria. La publicidad nos rodea por todo sitio, en las calles, en eventos deportivos, en supermercados, en las pantallas de nuestros celulares, en la televisión, en la computadora, por todos lados vemos, escuchamos publicidad. La publicidad nos entra por los poros. Nosotros y nosotras, adultos, hemos nacido en sociedades publicitarias y también nuestros estudiantes. Por eso, los y las estudiantes están familiarizados con los lenguajes predominantemente visual y persuasivos de la publicidad. Por eso, es interesante que para empezar, comencemos con una actividad que indague cuáles son los saberes previos de nuestros estudiantes acerca del fenómeno publicitario. Y simplemente con preguntas vamos a poder ir avanzando hacia una construcción grupal de una mirada reflexiva sobre la publicidad. Entonces podemos comenzar preguntando ¿qué es la publicidad? ¿Cuál es la función de la publicidad? Y seguramente van a aparecer las primeras respuestas más obvias, ¿no? Más al alcance de la mano, que es que la publicidad sirve para vender. Pero después, si damos lugar, quizás aparezcan otras voces que digan que la publicidad sirve para informar, para entretener, o quizás digan que la publicidad sirve para engañarnos, o para persuadirnos, o para transmitir imágenes de cómo nos tenemos que ver, de cómo nos tenemos que vestir. Bueno, tenemos que dar lugar a que aparezca ese tipo de reflexiones, ese tipo de construcciones. Luego podemos continuar preguntando ¿dónde encontramos la publicidad? ¿Es posible escaparnos de la publicidad? Y quizás una pregunta más interesante aún, ¿dónde no encontramos publicidad? Y que dejen volar su imaginación. Algunos estudiantes podrán decir, no encontramos publicidad en el fondo del mar, no encontramos publicidad si vamos a la luna, ¿sí? Que se pongan creativos. Ahora, una vez una estudiante me dijo, el otro día estaba durmiendo y soñé con una publicidad, soñé con un jingle publicitario. Entonces me pregunto y les pregunto a los estudiantes, si alguien puede soñar con una publicidad, significa que la publicidad no está solamente afuera, sino que también se introduce adentro de nuestra mente. Entonces, ¿podemos escapar de la publicidad si está adentro de nuestra mente? Bueno, y a medida que vamos abriendo preguntas, generando diálogo, generando construcciones, reflexiones con nuestro grupo de estudiantes, vamos logrando construir una mirada reflexiva, una mirada crítica acerca de este fenómeno de la publicidad. Justamente el movimiento contrapublicitario parte de una lectura crítica de la sociedad de consumo y del rol ideológico y político que tiene la publicidad en nuestra sociedad. Normalmente se piensa que la publicidad sirve únicamente como un instrumento para vender, que puede entretener, que puede informarnos, pero que fundamentalmente su función es vender, que como tiene ese único y noble objetivo final de promover la venta, de traccionar el consumo, prácticamente tiene todo permitido. De hecho, la industria publicitaria es la única industria que se autorregula. Frente a esta idea más ingenua del fenómeno publicitario, nosotros proponemos una lectura más profunda, una lectura más comprometida, una lectura política, decimos, del fenómeno publicitario. Una lectura que presupone una mirada de sospecha y que entiende que detrás de todo texto publicitario hay implícita, hay solapada una relación de poder. Michel Foucault, un sociólogo francés que trabajó mucho el tema del poder,
decía lo siguiente, presten atención: tenemos la costumbre de creer que el poder está en manos del gobierno de turno y que es ejercido por unas instituciones muy particulares, ¿no? Como la administración pública, la policía, el ejército, la gendarmería. Sabemos que todas estas instituciones están para transmitir órdenes y hacer que se cumplan, y castigar a quienes no obedecen. Pero yo creo que el poder político se ejerce además a través de otras instituciones que parecen no tener nada que ver con el poder político. Por ejemplo, las universidades, el sistema escolar, la psiquiatría y, por supuesto, desde nuestra lectura, dentro de estas instituciones sociales que parecen no tener nada que ver con el poder político, por supuesto está la industria del marketing y la publicidad. El marketing y la publicidad son uno de los principales dispositivos del poder para el disciplinamiento social y la producción de subjetividades. Cuando consumimos una imagen publicitaria, también consumimos, consciente o inconscientemente, los valores culturales, las creencias, los modelos de belleza, los estilos de vida que las empresas consideran más convenientes para sus intereses corporativos. Entonces, acá empezamos a observar una clara diferencia que se establece entre una forma de poder represivo que se hace valer por medio de la violencia, de la imposición, de la opresión, y un poder distinto, un poder positivo, constructivo, un psicopoder, como diría Byung-Chul Han, que se ejerce no desde afuera, sino desde adentro, mediante la producción de subjetividades. Byung-Chul Han, este filósofo surcoreano que les acabo de mencionar, que es una suerte de continuador del pensamiento de Foucault, también va a decir que el poder actúa de manera más eficiente, precisamente allí donde no es tematizado, es decir, donde no es problematizado, donde se hace invisible, donde se naturaliza, y que cuanto mayor es el poder, más silenciosamente actúa, y el entramado de dominación entonces queda completamente oculto. Por eso, desde Squatters, insistimos en que tenemos que desnaturalizar nuestra mirada ingenua sobre la publicidad para develar su verdadera naturaleza política. Esta idea de una lectura política acerca de la publicidad y de que existe una relación de poder oculta detrás de la superficie de los textos publicitarios está genialmente metaforizada en una película de la década de los 80 del siglo pasado que se llama They Live. En castellano se conoce como Ellos Viven. El protagonista de esta película encuentra unos lentes negros que al usarlos les permite ver los mensajes que hay detrás de los mensajes. Dicho con nuestras palabras, le permiten hacer una lectura crítica, una lectura política de los anuncios comerciales y develar la relación de poder que estos anuncios ocultan. La situación clave de la película es que cuando el protagonista encuentra estos lentes y se los pone, mira un cartel de publicidad y en lugar de ver el mensaje que veía siempre, ve que dice obedece. Y cuando mira otros carteles de publicidad, ve que dicen obedece, consume, no cuestiones la autoridad, y siempre se repetían estos mismos mensajes como un mandato del poder que estaba ahí detrás de la superficie de los textos publicitarios. Entonces, con estos lentes como dispositivo de lectura crítica, esta película metaforiza ese pasaje iniciático de una lectura ingenua de la publicidad, de una lectura pasiva que simplemente absorbe los mensajes sin prestar ninguna atención, a una lectura activa, a una lectura atenta, a una lectura crítica de todo el entorno informacional que nos rodea. Entonces el protagonista de esta película descubre que detrás de esas imágenes ideales de felicidad, de sensualidad, de eslóganes pegadizos, los textos publicitarios esconden
mandatos que ordenan y que organizan la vida social en función de los intereses concretos de los grupos dominantes. Fíjense que cuando usa los lentes ya no se ven productos diferentes, modelos publicitarios, paisajes exóticos, marcas, eslóganes, sino que se ve por todas partes este mensaje único, este mensaje coherente que dice obedece, consume, sigue durmiendo, no cuestiones la autoridad, repetido una y otra vez hasta el hartazgo, y que logra mediante esta repetición permanente la implantación de mandatos, de creencias, de valores culturales, de hábitos, de estilos de vida. A esto llamamos técnicamente la función cooperativa de la publicidad, lo cual implica pensar a los anuncios publicitarios no como mensajes fragmentados, como anuncios aislados de una marca compitiendo contra otra marca, por ejemplo, de Coca-Cola compitiendo contra Pepsi, sino que tenemos que pensar al discurso publicitario como un discurso único. Tenemos que pensar a cada anuncio como parte de un bloque compacto y coherente de información, como un sistema de propaganda global, sin fisuras, que difunde una misma ideología, una misma lógica social, unos mismos valores culturales, en definitiva, el imperativo del consumo y la ideología del mercado. Esta función cooperativa de la publicidad nos permite valorar al discurso publicitario en sus efectos acumulativos. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la publicidad de Coca-Cola, de Pepsi o de Manaos son cooperativas entre sí, porque todas estas publicidades, ya sea de Coca, de Pepsi o de Manaos, están promoviendo una idea positiva, un valor social positivo acerca de consumir gaseosas, inducen al público generación tras generación y normalizan su consumo. ¿Qué sucede cuando algo se normaliza a través de esta repetición constante de la publicidad? No se cuestiona. Hoy en día ya nadie se hace preguntas acerca de cómo vas a poner una gaseosa en la mesa de cumpleaños de un niño. Al contrario, ¿cómo no va a ser un cumpleaños de un niño, de una niña, de un adolescente y no va a haber una gaseosa sobre la mesa? Es obvio hoy en día, porque se ha naturalizado, que en una reunión social, un cumpleaños, una juntada, tiene que haber una gaseosa. No importa si es Pepsi, si es Coca o si es Manaos. Pero ¿cómo se logró naturalizar esta práctica cultural? A fuerza de publicidad. Generaciones tras generaciones siendo expuestas a la idea de que consumir una gaseosa tiene que ver con un estatus social, tiene que ver con el compartir, tiene que ver con la felicidad. Ahora les propongo una pregunta para que piensen y para que puedan llevar a sus aulas también y piensen con sus grupos de estudiantes. ¿En qué otros temas podemos identificar el efecto de esta función cooperativa de la publicidad? Por ejemplo, en la promoción de estereotipos de belleza o en la instauración de determinados modelos de éxitos para las juventudes, asociados al lujo, a la ostentación, al despilfarro, al consumo. Entonces, mediante esta función cooperativa, la publicidad y los medios van construyendo representaciones dominantes acerca de distintas cuestiones sociales. Por ejemplo, la juventud, la vejez, la pobreza, los estudiantes, los pueblos originarios, etc. Esto nos conduce al concepto de representación. El concepto de representación es uno de los más importantes en el contexto de la educación para los medios. Los medios de comunicación no son una ventana transparente a la realidad, sino más bien que suponen un filtro para acceder al mundo. No se limitan a presentar la realidad, sino que la representan, construyen sus propias representaciones acerca de la realidad. En este sentido, como dice el pedagogo David Buckingham, especialista en alfabetización mediática, las representaciones mediáticas nos invitan a ver el mundo de unas determinadas maneras
y no de otras. Tales representaciones son forzosamente sesgadas y escasamente objetivas. Y como veníamos diciendo, los medios construyen sus propias realidades en base a representaciones del mundo simplificadas, seleccionadas y filtradas por intereses políticos, económicos e ideológicos. Las representaciones que vemos en los medios conllevan de manera silenciosa una intencionalidad que usualmente permanece invisibilizada. Entonces, sabiendo que todas las representaciones que vemos en los medios conllevan una intencionalidad, que están construidas en base a ciertos intereses políticos, económicos o ideológicos, podemos preguntarnos qué pretenden con esas representaciones, de qué nos quieren convencer, por qué quieren convencernos de eso y cuáles son otras miradas posibles acerca de ese mismo asunto. ¿Qué otras formas hay de representar eso? Lograr abordar los textos mediáticos desde este enfoque, desde este distanciamiento reflexivo, es la base para una lectura crítica. Las representaciones crean realidades. Lo que no se nombra no existe. Lo que se nombra crea realidad. Y la manera en que se nombran determinadas cosas, determinados hechos, determinados eventos, le da forma a ese hecho, a ese evento. La constante repetición de representaciones conduce a la naturalización de esas versiones de la realidad como lo normal, lo deseable, lo bueno, lo verdadero, lo posible, lo que existe. Vamos a ver un ejemplo de la repetición de determinadas representaciones acerca de un hecho van generando una normalización acerca de algo. Por ejemplo, los modelos de belleza. Vemos con este ejemplo cómo opera esta función cooperativa de la publicidad que con la constante repetición de estos estereotipos de belleza van naturalizando la idea o el ideal acerca de lo que es bello, de lo que es deseable, de lo que tenemos que llegar a ser. Y a partir de estos conceptos de la función cooperativa, el concepto de representación, pueden pensar actividades muy interesantes para realizar con sus estudiantes. Por ejemplo, problematizar qué representación se construye en los medios de comunicación acerca de la juventud, la vejez, la pobreza, la discapacidad, la protesta social, etc. Cualquier cosa que ustedes deseen trabajar. Y una vez que han relevado las distintas representaciones que hay en los medios y en la publicidad acerca de determinado tema, pueden continuar con las preguntas para reflexionar en el grupo. Desde tu punto de vista, ¿es adecuada esa representación? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Existen otras formas posibles de representar a las mujeres, a las juventudes? ¿Cuáles? Entonces, después de este recorrido, volvemos al concepto de lectura política de la publicidad para sacar nuevas conclusiones. La publicidad no es un mero instrumento de venta, sino que es fundamentalmente un dispositivo de propaganda del poder para la dominación ideológica y la imposición cultural. Muchas veces aparece esta discusión o esta tensión entre propaganda y publicidad. Si es propaganda es una cosa, si es publicidad es otra. ¿Son lo mismo? Bueno, desde el punto de vista que lo estamos analizando nosotros, desde un punto de vista social, político, cultural, vamos a pensar que la publicidad es utilizada como un dispositivo de propaganda del poder, para el disciplinamiento social y para la producción de subjetividades. Esto lo confirman los autores Garth Jowett y Victoria O'Donnell en su libro Propaganda y Persuasión. En una frase dicen: desde el siglo XIX la publicidad se convirtió en la más penetrante forma de propaganda en las sociedades modernas. Este enfoque crítico nos permite distinguir dos funciones básicas en el fenómeno publicitario: la función informativa y la función persuasiva. La función informativa tiene que ver con transmitir un conjunto de datos y de conocimientos acerca de un producto o de un servicio. Y la función persuasiva tiene que ver con apelar a las emociones
con generar estados de ánimo positivos, con generar curiosidad, deseo, atracción. Por ejemplo, de un lado tenemos una publicidad con un predominio de la función informativa. Vemos que se ve la imagen de un celular bien grande y al costado hay toda una serie de datos y de informaciones que nos hablan acerca de las características de este producto. Por ejemplo, el almacenamiento, la capacidad de memoria, la batería, la calidad de la fotografía, etc. Y del otro lado tenemos una publicidad de la misma marca donde predomina completamente la función persuasiva. De hecho, el producto prácticamente ni se ve, sino que se ve un contexto de lujo, idealizado, exótico, donde está sentada en el medio de la imagen una mujer joven, bella, con una ropa llamativa. Incluso la marca y el modelo del celular aparecen detrás de la imagen de esta modelo. Entonces vemos que todos estos elementos terminan configurando una publicidad donde predomina la función persuasiva. Las distintas leyes reconocen esta doble naturaleza de la publicidad, pero indican que debe tener un peso mucho mayor en la comunicación publicitaria la función informativa. ¿Por qué? Porque de este modo le permite acceder a las personas a la información adecuada y veraz acerca de los productos y servicios para permitirles tomar decisiones informadas. Hay toda una serie de leyes que resguardan este derecho al acceso a la información para poder tomar decisiones en libertad. Por ejemplo, la Ley de Defensa del Consumidor, Ley de Defensa de la Competencia, el Código Civil y Comercial, la Ley de Promoción de Alimentación Saludable y fundamentalmente el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional. Pero en contradicción con todas estas normativas y la prescripción de la ley, encontramos en la comunicación publicitaria una enorme desproporción en favor de la función persuasiva y encontramos muy poco de información clara, precisa, detallada para el público. Es que la industria sabe que logra mayor eficacia persuasiva, es decir, logra mayor éxito para inducir a las personas al consumo, cuanto menor es la información que brinda. Veamos algunos ejemplos y les propongo hacer un juego que también pueden llevarlo a las aulas. Vamos a ver esta publicidad de Coca-Cola. Imaginen y piensen qué porcentaje de función informativa y qué porcentaje de función persuasiva tiene esta publicidad. Y ahí se puede armar el debate, ¿no? 10% de función informativa, 90% de función persuasiva, 100 a 0, 80 a 20. Y si tiene 20% de función informativa, ¿qué nos está informando? ¿Qué datos y qué conocimientos acerca de ese producto estamos conociendo a través de esta publicidad? Y si es 100% persuasiva, ¿cuáles son las técnicas de persuasión que están utilizando? ¿Cuáles se imaginan? Vamos a ver otro ejemplo. Miren esta publicidad. ¿De qué es? ¿Qué nos venden? ¿Qué porcentaje de función informativa y qué porcentaje de función persuasiva creen que tiene? Miren esta publicidad de Coca-Cola y Oreo y tengamos en cuenta lo que prescribe la ley. Esta publicidad transmite información objetiva, detallada, suficiente y exacta acerca de los productos, de modo tal que los consumidores y las consumidoras podamos tomar decisiones informadas y en libertad. Por eso mismo aparece la ley que llamamos de etiquetado frontal. Fíjense que este producto, que no nos decía nada, la publicidad en realidad tiene 4 sellos, ¿no? Tiene exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas, exceso en calorías. Bueno, de esto no sabíamos nada y al menos sabemos algo ahora que existe esta ley de etiquetado frontal, como una política pública que nos permite garantizar nuestro derecho a la información, que nos permite tomar decisiones de manera informada y tener un mayor nivel de información para realizar un juicio crítico y contar con un mayor grado de libertad para tomar decisiones. Porque no hay libertad en las decisiones de consumo que fueron tomadas producto de un error, de un engaño o de una manipulación inducida
por la industria de la publicidad. El problema central con todo esto es que la publicidad se presenta en la mayoría de los casos como la principal fuente de información que tiene el público sobre los productos que ofrece una empresa. Y es un problema porque, como vimos, la publicidad no está destinada a informar a las personas, sino que está destinada a persuadir, a engañar, a manipular al público mediante distintas estrategias de seducción y de desinformación. Todo esto nos conduce nuevamente a valorar la importancia de la lectura crítica como una forma de empoderamiento ciudadano frente a estas estrategias del marketing y la publicidad. Pero hablamos mucho de lectura crítica, de pensamiento crítico, pero ¿qué entendemos por lectura crítica en concreto en el ámbito de la educación? Para responder esta pregunta traemos el pensamiento de un pedagogo, un especialista en lectura y escritura que se llama Daniel Cassani. Él dice: todos los textos muestran de dónde vienen, qué pretenden, cuáles son sus puntos de vista. Leer críticamente significa tener esa capacidad de entender qué es lo que pretende el texto, de qué nos quiere convencer, por qué quiere hacerlo y cuáles son otras posibles miradas sobre este mismo asunto. Traigo esta cita porque me parece que es bastante sintética, bastante clara y bastante contundente también. Entonces, para sintetizar, en pocas palabras podríamos decir que leer críticamente tiene que ver con darse cuenta de que todo texto es una versión entre otras múltiples versiones posibles y que cada versión que vemos conlleva un interés, una intención, quiere convencernos de algo. Entonces, a partir de estas definiciones, les propongo que hagamos juntos un ejercicio para ver cómo vamos avanzando desde un nivel de lectura literal hasta un nivel de lectura interpretativo y un nivel de lectura crítico. Primero vamos a seleccionar un texto mediático. Este es otro concepto clave de la alfabetización mediática. Llamamos texto mediático a cualquier contenido transmitido por los diferentes medios de comunicación. Pueden ser imágenes, canciones, películas, series, podcasts, sitios web o publicidades. Y vamos a arrancar con el primer nivel de lectura. Para este primer nivel de lectura literal vamos a hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué elementos observan en este texto mediático? ¿Qué ocurre en la imagen? Tiene que ver con una descripción literal de lo que estamos viendo, de lo que está concretamente allí a la vista en el texto. Luego pasamos al siguiente nivel de lectura, que es el interpretativo. Ya no tiene que ver solamente con lo que se ve concretamente en el texto, sino con aquello que podemos interpretar acerca de lo que estamos viendo. Por ejemplo, ¿qué intenciones tiene el emisor? ¿Qué intenciones tiene la persona o la empresa que produce este mensaje? O, por ejemplo, ¿qué relación existe entre la felicidad y la Coca-Cola, como nos muestra esta publicidad? O, ¿qué significa refrescar tu salud emocional? Como ven, nos ponemos a reflexionar, a interpretar aquello que estamos viendo y que estamos leyendo en ese texto mediático. Y luego de este recorrido, llegamos a un nivel de lectura crítica, que tiene que ver con poner a jugar esta mirada política sobre la publicidad a través de diferentes preguntas. Por ejemplo, podemos preguntarnos o podemos preguntarles a nuestros estudiantes: ¿qué te parece lo que propone el autor de este texto? ¿Cuáles son los argumentos a favor y cuáles son los argumentos en contra de lo que dice el texto? Y una pregunta clave para armar intertextualidad. Podemos preguntarles: ¿qué otras informaciones conoces acerca de este tema? Entonces podemos continuar solicitándoles a nuestros estudiantes que investiguen más sobre este tema para introducir nuevos niveles de información que nos permitan seguir profundizando en el análisis. Y a partir de esa búsqueda, de esa investigación, podemos enterarnos, por ejemplo, que en un mundo donde el agua es un recurso vital sumamente escaso,
Coca-Cola utiliza 70 litros de agua dulce para producir un solo litro de gaseosa y que Coca-Cola utiliza miles de millones de litros de agua dulce al año, dejando a comunidades enteras sin acceso a este recurso vital. O también podemos averiguar que Coca-Cola es la empresa que más contamina los océanos con plástico. Se vierten 3 millones de toneladas de plástico por año en los océanos. Plástico que finalmente terminamos absorbiendo en nuestro organismo de diferentes maneras. También los animales marinos confunden los fragmentos de microplástico con alimentos, lo que puede provocar su intoxicación y acabar con su vida. O, a raíz de esta investigación, nuestros estudiantes pueden descubrir que en términos de salud la ingesta regular de Coca-Cola está vinculada a la obesidad, a la aparición de caries, a la hiperactividad, a la diabetes, a enfermedades cardíacas y a la dependencia, entre otras enfermedades. Y por su consumo, muchos niños, niñas sufren de obesidad, de sobrepeso y tienen mayor riesgo de enfermar con diabetes tipo B en edades más tempranas. Entonces, una vez que los estudiantes vuelven con todas estas informaciones a partir de la investigación que realizaron, podemos continuar utilizando ese texto publicitario como insumo para seguir profundizando en las indagaciones. Recuerden que seguimos en el nivel de lectura crítica. Podemos preguntarles, según su opinión, ahora que saben todo esto, ¿por qué la empresa no nos informa, por ejemplo, del impacto ambiental que tiene en sus publicidades? ¿Piensan que la empresa debería informar al público acerca de estos temas? Y estos son disparadores muy interesantes para seguir abriendo el debate entre nuestros estudiantes. Evidentemente a las empresas no les conviene que se sepan todas estas informaciones y por eso no cuentan estas cosas en sus publicidades. Por eso Noam Chomsky dice que el objetivo de la publicidad es crear consumidores desinformados que tomen decisiones irracionales. En esta misma línea, Soledad Barruti nos recuerda que la base del negocio de las industrias es nuestra desinformación y que buscan mantenerla a través de distintas estrategias de desinformación, de marketing y de publicidad. Y en nuestra actividad aún queda un paso más y quizás el más divertido, ¿sí? Que tiene que ver con pasar del análisis crítico de la publicidad a la intervención creativa. Entonces, retomamos ese texto publicitario que ya analizamos, reflexionamos, profundizamos, debatimos y les proponemos a nuestros estudiantes si se animan a desafiar a la publicidad. Entonces, hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué elementos de la imagen o del texto de esta publicidad le cambiarías para que ofrezca una información más relevante para los consumidores y las consumidoras? Y en este punto invita a tus estudiantes a que dejen volar la imaginación, que digan lo que se les ocurra, que se diviertan, que se animen a la prueba y el error. Pueden cambiar cuestiones en la imagen, en la cara del señor, en el bebé. También pueden cambiar las palabras y que esos cambios puedan servir para contar algo de todo lo que estuvimos conversando, de todo lo que estuvimos investigando, de todo lo que estuvimos descubriendo, pero manteniendo esos códigos del lenguaje publicitario que tienen que ver con la síntesis, con las palabras claves, con las imágenes impactantes. Entonces pueden surgir ideas, por ejemplo, en el título que dice "Estás aquí para ser feliz", cambiarlo por una palabra que diga "Estás aquí para consumir", o en lugar de "destapá felicidad", que diga "destapá enfermedad". Seguramente esto aparezca dentro de todas las ideas que van a tirar tus estudiantes. Y de esta manera, a través de este recorrido de lectura crítica, de lectura interpretativa, de lectura política, llegamos a la transformación creativa de los textos publicitarios a través de las técnicas de la contrapublicidad. En esta última parte de la clase vamos a ver de qué se trata la contrapublicidad y también vamos a ver distintos ejemplos del activismo contrapublicitario. La contrapublicidad nace como movimiento en la década del 70 del siglo pasado y nace en la calle como una respuesta colectiva, creativa
y crítica de la comunidad frente al constante bombardeo de la publicidad y el marketing. Como vamos a ir viendo en todas estas imágenes, la contrapublicidad es una crítica a la publicidad y a través de ella a las grandes empresas que la utilizan, que se realiza mediante la alteración de los contenidos de sus mensajes. Las y los activistas contrapublicitarios se aprovechan de los recursos de la publicidad y utilizan sus mismos códigos y grandes dosis de creatividad para realizar sus intervenciones. La contrapublicidad es una forma de resistencia simbólica que se utiliza para desmontar los discursos del poder, para denunciar las injusticias y la insostenibilidad del actual modelo de producción y consumo. La contrapublicidad busca desenmascarar la manipulación del marketing y la publicidad de la industria. Y como vemos, lo hace utilizando distintas estrategias creativas y distintas técnicas artísticas. Puede ser la pintura, el stencil, el graffiti, el collage. Y de este modo la contrapublicidad articula el campo artístico y expresivo con el activismo político, ambiental y de derechos humanos. Funciona como una forma de derecho a réplica que la ciudadanía puede ejercer por mano propia. Fíjense que estamos mostrando ejemplos de técnicas que cualquier persona puede llevar a cabo. No hace falta ser un artista, diseñador, pintor, ni nada en particular, sino que hace falta sobre todo una idea y mucha creatividad para poder llevarla adelante. El activismo contrapublicitario, como les había dicho en un comienzo, pasó de las calles a las redes. También podemos encontrar intervenciones digitales de publicidades. Es lo que se llama activismo digital y tiene que ver con utilizar las imágenes de las empresas y de las marcas que circulan por internet y por las redes sociales para poder intervenirlas utilizando la estrategia del humor, de la parodia, de la ridiculización. Por ejemplo, en este caso de la publicidad de esta marca de galletitas que se llama Recetas de la Abuela, le pusimos un texto que dice: la abuela siempre nos decía, nada mejor que la lecitina de soja transgénica para que queden deliciosas. O ¿ya descubriste las sorpresas que esconde el huevo Kinder? Vemos otros ejemplos de activismo digital contrapublicitario que en algunos casos tiene que ver con intervenir publicidades que vemos en internet y en las redes, y en otro caso tiene que ver con utilizar programas de diseño y edición de imágenes para crear lo que se llaman contraanuncios originales, que son textos, imágenes que guardan los mismos códigos y los mismos lenguajes que la publicidad tradicional, pero para contarnos aquello que las marcas y que las empresas no nos cuentan. Ahora, ¿cómo llevamos toda esta expresividad, toda esta creatividad del activismo contrapublicitario al aula? Hoy vamos a ver dos maneras. Por un lado, pueden elegir trabajar con el activismo digital, utilizando distintas aplicaciones de edición de imagen o programas de diseño online como Canva, que es muy intuitivo y es muy útil a los fines pedagógicos, para editar publicidades que pueden descargar de internet o para crear lo que se llama contraanuncios originales, que tiene que ver con construir una idea contrapublicitaria completamente nueva. Y la segunda forma de llevar este activismo contrapublicitario al aula es a través de una técnica más artesanal, utilizando publicidades de revistas. Con las publicidades de revistas también podemos aplicar las distintas técnicas creativas, por ejemplo, ponerle globitos de diálogo a los personajes publicitarios, crear cartelitos con frases para pegarlos arriba de la publicidad y cambiar completamente el significado de la misma, utilizar la técnica de collage, recortando imágenes, palabras de distintas publicidades, de distintas partes de la revista o de un diario para armar una composición completamente nueva, o escribiendo directamente arriba de la publicidad con un marcador, con una virome, frases creativas que pueden pensar en equipo, que sean graciosas, que tengan humor o que desafíen las imágenes publicitarias.
Y también pueden utilizar el dibujo y la pintura, es decir, dibujar y pintar directamente arriba del papel de la revista sobre la publicidad. Miren estos ejemplos. Y por supuesto pueden combinar todas estas técnicas creativas y dibujar, pintar, escribir, poner globitos de diálogo, combinar todo esto para generar un nuevo mensaje realmente creativo. Por último, voy a compartirles una consigna que de alguna manera sintetiza todo el recorrido que estuvimos haciendo hasta ahora y les propone a los y las estudiantes crear su propio mensaje contrapublicitario. En principio, la consigna les solicita que seleccionen un anuncio publicitario que puede ser de internet o puede ser de una revista y que lo transformen en una contrapublicidad siguiendo los siguientes pasos. En primer lugar, se van a juntar en grupo y van a tener que pensar y reflexionar. ¿Qué quieren criticar de ese producto? ¿Por qué? ¿Qué cambios le realizarían a esa publicidad? Y luego, una vez que terminan la producción de la contrapublicidad, pueden compartir sus trabajos con toda la clase y contar brevemente por qué eligieron esa publicidad, qué quisieron criticar de ese mensaje y qué técnicas creativas utilizaron. Finalmente, pueden realizar una exposición en la escuela con todas las contrapublicidades que realizaron en el curso. Bueno, de esta manera llegamos al final de la clase. Espero que les haya gustado, espero que la hayan encontrado interesante y sobre todo que sea de utilidad para que puedan aplicar algo de todo esto que vimos en las aulas con sus grupos de estudiantes. Recuerden que en la descripción de este video van a encontrar un enlace que les va a llevar a una carpeta con bibliografía y con más actividades para trabajar la contrapublicidad en el aula. Muchas gracias por haberse sumado a esta clase, les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.